Isabel Mado, que trabajó durante, pues, 2 años en el programa de Víctor Trujillo, cuando Víctor Trujillo, pues, representaba a Broso, y sale Isabel Mado, y no es la única, pues a defender a Víctor Trujillo de estas acusaciones que se generaron a lo largo del fin de semana en su contra, bueno, incluso desde el viernes, porque acá lo comentamos desde el viernes, ¿no? Hablando de que si acosador, de la cosificación de la mujer, de la hipersexualización de la mujer, del papel que había hecho, pero de ahí brincaron a acosarlo de acosador, de abusador, hasta de violador, en fin. Y bueno, Isabel Mado salió, entre otras, a defender que marcan como caballerosidad, buena educación del propio Víctor Trujillo y de su personaje Broso. El tuit que publicó Isabel Mado fue el siguiente: todos estos años de carrera, que son 30, nunca he estado en ninguna producción donde me falten al respeto, jamás lo permitiría. Y se refiere a él diciendo que siempre fue una persona respetuosa y caballerosa, al igual que su esposa, Carolina Padilla, en ese entonces la productora del programa El Mañanero. Lo que vio el público solo fue parte de una actuación del personaje de Broso, al igual que mi personaje como la secre de Broso. Siempre guardaré lindos recuerdos de esos 2 años en el programa El Mañanero, de las personas más cultas, preparadas y disciplinadas que conozco, siempre educado y respetuoso, mi admiración y respeto siempre. Ese fue el mensaje de Isabel Mado, publicado en la red social de Twitter, que pues evidentemente pues habla de su relación que tuvo durante 2 años, como bien mencionabas, en el programa del Mañanero, y pues esto no le viene bien a las acusaciones que habían existido en contra de Víctor Trujillo y de su personaje Broso, porque lo acusaban en las redes sociales desde misógino, explotador, hasta de violador, llegaban a acusar en algún momento a Víctor Trujillo, acusaciones que pueden ser excesivas desde mi muy particular punto de vista, sobre todo cuando se hacen en redes sociales, en donde la mayoría de este tipo de acusaciones pues solo son dogmáticas o ideológicas y con un mero afán de defensa de la Cuarta Transformación o de ataque hacia los personajes que en la Cuarta Transformación consideran pues que deben ser acallados. Se habla también de que Carolina Padilla habría sido incluso la creadora del personaje de Isabel Mado, que después derivaría en La Reata. Carolina Padilla fue productora del programa hasta que falleció. Carolina, muy joven, por cierto, una mujer muy guapa, preparada, tuve el gusto de conocerla, muy buena actriz también, lo mismo que Víctor Trujillo como actor, es muy buen actor, un hombre también preparado, punto, en fin. Con ambos llegué a trabajar en algún momento hace muchos años en radio y me parece que sí es una exageración y que es un afán de destruir a todo aquel que está en contra de lo que pueda llegar a decir o apoyar el presidente, y en este caso a desviar la atención de un caso que sí tiene acusaciones formales de acoso y de violación, que es el caso de Félix Salgado Macedonio, y desviarlo de una manera exagerada y abusiva hacia una persona que ha venido siendo crítica en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No quiero pensar que esa va a ser como la metodología o la técnica que se va a seguir en los próximos años, de que aquel que esté en contra, o el que no esté en contra está contra mí, dijo en alguna ocasión, o que a los opositores, los que no estén con el presidente López Obrador, pues podían ser destruidos así en su reputación para empezar, y con ello su carrera y demás. Bueno, hay que recordar, también creo que me parece que de repente sacamos de contexto temporal las cosas, y en el caso de Broso, en el Mañanero el feminismo no estaba en la etapa en la que está en este momento. No habíamos entrado en esta que es llamada la quinta ola. Ahora bien, pudo haber contribuido, como contribuyeron muchas otras cosas, las películas mexicanas que también hacían a la mujer que estuviera permanentemente sometida a la voluntad del hombre, muchas otras cosas que pudieron haber contribuido a conformar una idiosincrasia que nos trajo al momento en el que vivimos actualmente. Hay que recordar que somos producto de nuestro pasado, como personas y como sociedad somos producto de lo que hemos vivido en el pasado. Entonces, yo ahora lo que me he preguntado de pronto es si
Víctor Trujillo, no Broso, si Víctor Trujillo hubiera sabido que el programa contribuiría de alguna manera a esto, lo habría hecho. Eso por un lado. No quiero decir que esté bien hacerlo, en ningún momento estuvo bien, pero se veía distinto en aquel momento. Porque si no se hubiera visto distinto, muchos hubieran cuestionado, lo hubieran hasta censurado en su momento, pero tenía en la sociedad que éramos en aquellos momentos, no se medía con los mismos valores. ¿Sí me explico? Hoy los valores están cambiando de una manera muy importante, quiero pensar que para bien de nuestra sociedad, y esas cosas ya no se ven bien como no se ven bien otras cosas que se hacían en el pasado, pero en su momento, ¿por qué no lo cuestionaron tanto? ¿Por qué no lo censuraron? ¿Por qué no detuvieron el programa? ¿Por qué no hubo movimientos en contra del programa de parte de la sociedad? Ya no digo del gobierno, que era otro gobierno con otra visión, pero ¿por qué la sociedad no se pronunció en contra del programa? Pues porque lo veía como algo normal, o porque no había un movimiento como el que sí hay ahora que defiende que ese tipo de cosas ya no más. No se trata de defender o no defender en realidad, porque creo que el punto que toca Blanca Lolvé es muy importante. Eran tiempos diferentes, eran tiempos completamente distintos. Hay por allí incluso fotografías del hoy presidente López Obrador, antes candidato, cuando él está tomándose fotos con mujeres edecanes que tienen aquí una playera que dice morena y que van en shorts muy ajustados de color rojo, playera o guinda y playera blanca, y que fue un asunto que sucedió, no es ni fotomontaje ni nada. Y el hecho de que el presidente, entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, se haya tomado fotografías con edecanes, ¿ya por eso cosifica a la mujer o por eso el presidente cosificó a la mujer en ese momento? Si lo pasamos bajo el tamiz mismo bajo el que se está pasando a todo, pues podríamos entonces decir exactamente lo mismo, pero no se trata de eso, se trata de darnos cuenta más bien, como bien dice Blanca Lolvé, que son otros tiempos, que antes había cosas que ni siquiera se percibían como malas. Bueno, pues ahí estuvo la edecán en un debate del Instituto Nacional Electoral, ¿no se acuerdan? No. Una edecán en el propio evento del Instituto Nacional Electoral. Eran tiempos diferentes. Y aún así ya en ese momento se criticó el asunto y a partir de allí también comenzaron a cambiar las cosas y las percepciones. No podemos juzgar el pasado con los criterios del presente. Ese es el punto, simple y sencillamente. Quizás usted que nos esté escuchando ahorita y que se para las pestañas criticando tanto ante las nuevas realidades, pues seguramente usted dentro de su vida familiar todavía mantiene algunos incluso micromachismos, o incluso usted llega a hacer ese tipo de situaciones, o cuando platica con sus amigos, con los del trabajo, se da cuenta cómo son esas conversaciones. No seamos hipócritas tampoco. En esta sociedad vivimos un machismo tremendo y persiste ese machismo, pero la realidad es que las cosas están cambiando y lo único que yo sí criticaría en realidad con mucho es que queramos juzgar todo lo que ocurrió en el pasado y errores en los que incluso muchos habríamos incurrido por ignorancia o porque eran otros tiempos, así de sencillo. Ayer veía una película en donde la gente bailaba, creo que can o no sé qué, y me acordaba del reggaetón y del twerking y del perreo y de ese tipo de cosas. Siempre ha habido situaciones disruptivas que a los que vivimos el presente nos parecen aberrantes, pero porque las juzgamos al calor de los tiempos presentes, pero no las descontextualicemos. Gracias por haberte quedado hasta el final para ver este video. Recuerda, puedes suscribirte, darle like, compartir con algunos otros que creas les puede gustar el video de nuestro canal. Recuerda, es el canal del Equipazo Informativo con Blanca Lolvé y Carlos Castellanos. Dale like, activa la campanita y de esa manera te enterarás cuando haya contenido nuevo. Y recuerden, el Equipazo somos todos.